Bueno, muy buenos días para todos. Siendo las 7 de la mañana, damos inicio a esta reunión del Servicio de Medicina de Urgencias. Mi nombre es Ricardo Ernesto Salazar. Para los que no me conocen, yo soy residente de tercer año de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. El tema que vamos a abordar hoy es manejo del politraumatismo en el paciente pediátrico. En la sala nos acompaña el doctor Héctor Valderrama, pediatra del Hospital Universitario San Vicente Fundación, quien amablemente nos acompaña también para al final pues poder debatir algunos puntos y apoyarnos con algo de toda esa experiencia que ellos tienen en el servicio de urgencias con los pacientes infantiles. Les voy a pedir el favor de, si no me escuchan, si la grabación se detiene, por favor me informan porque no tengo cómo ver cómo va la misma. Entonces, arranquemos. Muy bien. El contenido de la charla, entonces, vamos a tocar lo que son las generalidades del trauma, algo de epidemiología con epidemiología local. Vamos a tratar de establecer cuáles son las mayores diferencias que existen en cuanto a la anatomía infantil y en cuanto a la fisiología infantil que hacen que el abordaje del trauma sea distinto. Vamos a dar algunas pautas de abordaje general, haciendo hincapié en algunos temas importantes como son el trauma craneoencefálico, el trauma de tórax y el trauma de abdomen, consideraciones especiales a ese respecto, y finalmente vamos a hablar de lo que es la reanimación con control de daños en los pacientes pediátricos, cuál es el papel de la ultrasonografía y las conclusiones. Bien, entonces en cuanto a las generalidades, permítanme un segundito por favor. Ya. En cuanto a las generalidades, encontramos que el trauma, cuando es la principal causa de muerte entre los pacientes de 1 a 18 años de edad alrededor del mundo, o sea, es la principal causa de muerte en el paciente pediátrico. Sin embargo, el principal trauma o el trauma que más se presenta en esa población es trauma cerrado más que trauma penetrante. Los principales mecanismos de trauma en la población infantil son debidos a las caídas y a los accidentes de tránsito. Asimismo, en países como el nuestro, desafortunadamente la violencia sigue ocupando también una parte muy importante de los mecanismos de trauma. Desafortunadamente, la mayoría de los datos son registros que se obtienen de Estados Unidos y de Europa, entonces la epidemiología la obtenemos en su gran mayoría de estos países. En cuanto a la epidemiología, por ejemplo, en Estados Unidos, se cuenta que 8 millones de visitas al servicio de urgencias son debidos específicamente a trauma infantil, siendo el TEC la principal causa de trauma y siendo también la principal. Sin embargo, si dividimos por edades, porque podemos hacer esa división, ¿qué es lo más frecuente? Entre los 4 años de edad, lo más frecuente es en trauma tener mordeduras por animales, generalmente las mascotas, los perritos, y las quemaduras. Entre los 5 y los 9 años, los escolares, la principal causa son las caídas de bicicleta. Y en los adolescentes, 10 a 14 años, encontramos dos cosas pues, principales, que son el accidente de tránsito y desafortunadamente ha ganado mucho espacio el suicidio o las lesiones autoinfligidas en esta población. Buscando un poquito de qué tenemos en Colombia de epidemiología, pues encontramos este estudio muy importante realizado en un hospital general de trauma pediátrico en Cali. Ellos hicieron un análisis secundario de datos institucionales que estaban incluidos en el registro de la Sociedad Panamericana de Trauma. Lograron entre los años 2012 y 2014 incluir un total de 581 pacientes que todos consultaron por trauma y todos eran menores de 18 años de edad. Esta es la tabla que ellos nos presentan de su estudio y hay muchas cosas importantes que hay que destacar acá. Entre esas, miren cómo el mecanismo cerrado, el trauma cerrado, es la principal causa en una población que puede asemejarse mucho a nuestra población acá en Medellín. Entonces, una cosa muy, muy importante. El mecanismo penetrante ocupa un segundo escalón, pero miren lo que hablábamos en cuanto a los mecanismos de trauma, las caídas, los
traumas relacionados con accidentes de tránsito y desafortunadamente la violencia, incluso mucho más grande que los accidentes de tránsito, siguen siendo las principales causas de traumatismo en nuestra población. Entonces, muy triste pues este dato que a pesar de que hemos firmado supuestamente la paz, seguimos teniendo problemas con la violencia. Estos mismos datos representados en cuanto a la edad, miren las distribuciones en las edades. Las caídas también, muy acorde a lo que la literatura mundial nos reporta, más o menos entre los 4 y los 11 años, con una media en Colombia para los 6 años. Los accidentes de tránsito en niños más grandes, más o menos entre los 7 y los 15, 16 años, con una media a los 11 años. Otros mecanismos ampliamente distribuidos y la violencia. La violencia, miren, a edades tan tempranas como los 6 años o tan tardías como los 15 años, con una media aproximada de los 14 años, sigue siendo una parte importante de la explicación del trauma en nuestra población infantil. En cuanto a la edad, nuevamente comparado con el tipo de trauma, si es penetrante, entonces se distribuye ese trauma penetrante más o menos en las edades entre los 6 y los 16 años. El trauma cerrado ocupa un espacio más pequeñito, entre los 5 y los 12 años, y otros tipos de trauma distribuidos en todas las tipos de edades de nuestra población infantil. Entonces ya habíamos dicho que tenemos que tener unas consideraciones especiales en cuanto a la anatomía, la fisiología e inclusive el metabolismo, que es absolutamente diferente en los niños, que va cambiando obviamente en la medida en que ellos van creciendo y en la medida en que ellos van haciendo ese tránsito hacia la vida adulta. Como cosas generales, grandes y que todos conocemos, miren el tamaño de la cabeza de un niño comparada con su cuerpo. Aparte de eso, lo que se ha podido establecer es que cuando un niño sufre trauma, la fuerza de la descarga del traumatismo se distribuye más ampliamente alrededor del cuerpo del niño. Y eso hace que los niños sean mucho más susceptibles a traumatismos múltiples. Hay que recordar, y todos lo sabemos, que los niños tienen un mayor porcentaje de agua corporal total. Esto los hace susceptibles a otras cosas, sobre todo de la parte metabólica. Cuando hablemos un poquito más adelante de lo que es la triada de la muerte, que todos la conocemos, pues los niños son mucho más susceptibles a la hipotermia, producto de ese gran porcentaje de agua corporal total. Adicionalmente, es de recordar que metabólicamente los niños necesitan mayor cantidad de oxígeno y necesitan mayor cantidad de glucosa. Esto a expensas de una cabeza más grande, un cerebro desproporcionado respecto del tamaño del cuerpo. Por tanto, las deficiencias metabólicas cuando los niños se someten a trauma son mucho más difíciles de manejar. Aparte de eso, los niños que tienen una menor masa mineral ósea. Esto puede ser beneficioso o también puede ser deleterio dependiendo del tipo de trauma. Entonces los niños son un poco más flexibles, parece que aguantan un poco más los golpes, eso es lo que al menos se da cuenta uno en los servicios de urgencias. Tienen un tórax más pequeño. Esto les representa un problema, sobre todo cuando vamos a abordar la A del trauma, en la vía aérea. Estos niños se desaturan con mayor facilidad, tienen menor capacidad vital, tienen menor capacidad residual funcional, entonces la preoxigenación en ellos es mucho más difícil de alcanzar. Los órganos abdominales están mucho más expuestos, entonces hasta los 5 años el hígado y el vaso están mucho más anteriores, no son cubiertos en su totalidad por las costillas y obviamente están más expuestos. Aparte tienen una menor masa muscular, entonces eso hace que esos órganos se vean más comprometidos cuando hay traumatismo en abdomen. Y la respuesta fisiológica al trauma pues es absolutamente diferente. Hay que hacer hincapié, por ejemplo, en que a diferencia de los adultos, en los niños el gasto cardíaco es altamente dependiente de la frecuencia cardíaca. Eso hace que los niños puedan adaptarse con pérdidas mucho más grandes, se adapten mejor a las pérdidas de sangre, a las pérdidas de líquidos. Y más adelante vamos a explicar muy bien cómo funciona ese mecanismo de adaptación al trauma en la fisiología. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta estas dos cosas, anatomía y fisiología completamente distintos para poder abordar el trauma. Cuando hablamos entonces de trauma, tenemos que tener siempre en mente que hay dos cosas grandes en el trauma en general, bien sea en niños o en adultos.
Una primera parte de la fisiopatología del trauma es lo que llamamos primer golpe. El primer golpe es todo lo que genera el trauma del impacto inicial. Esto es una respuesta inflamatoria local secundaria a ese primer trauma, o sea, producto del golpe inicial. Y hay una segunda respuesta o lo que llamamos un segundo golpe que se debe a varios mecanismos, tanto intrínsecos como extrínsecos, propios de la reparación, propios del proceso de inflamación. En cuanto a los segundos golpes que encontramos, la presencia de acidosis metabólica, la presencia de hipoxia y hipotensión, la presencia de lesión de isquemia por perfusión, las infecciones que son más tardías, el trauma quirúrgico, porque recordarán pues que estos pacientes van a ser llevados con mayor facilidad a reparaciones quirúrgicas. Entonces el trauma quirúrgico se compone también acá como un segundo golpe, la hipotermia y la hemorragia. Entonces aquí ya uno va encontrando las características de la triada de la muerte. Los mecanismos por los que los pacientes mueren pueden estar explicados por dos grandes cosas. Uno, si nos vamos por el lado del daño tisular, la activación de la respuesta neuroendocrina, la respuesta fisiológica al dolor y al estrés y la liberación de las citoquinas y de las citoquinas proinflamatorias, vamos a llevar al paciente inicialmente a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pues como todos sabemos, entonces va a desencadenar un aumento en la cascada, una activación de la cascada del complemento en el sistema de quinina calicreína, en el sistema de coagulación y producto, pues, reacción de las proteínas de fase aguda que nos llevan a un hipermetabolismo. Todo esto, si se nos descontrola, si es una respuesta demasiadamente fuerte o elevada, finalmente nos va a llevar al paciente a un síndrome de disfunción orgánica múltiple o a una falla orgánica múltiple. Al mismo tiempo que se activan estos mecanismos de respuesta inflamatoria sistémica, pues también hay una activación de los mecanismos de respuesta antiinflamatoria compensatoria. Pero estos mecanismos de respuesta antiinflamatoria compensatoria también tienen que estar en equilibrio. Si estos mecanismos antiinflamatorios superan a los mecanismos inflamatorios, pues lo que vamos a lograr es una inmunosupresión y el paciente se hace mucho más susceptible a tener sepsis. Entonces, las bacterias van a ser las responsables o los microorganismos de la muerte de los pacientes. Entonces, fíjense cómo en la fisiopatología del trauma podemos explicar la muerte pues a través de esa pérdida en el equilibrio de esos dos mecanismos que están claramente entendidos. Ya entrando un poco más en materia, es muy importante recordar en el abordaje general esto que es el triángulo de la evaluación pediátrica. Es muy importante y nos sirve no solamente en el triaje, sino en general para abordar no solamente el trauma, sino cualquier tipo de patología en los niños. Y fíjense cómo con solamente observar al niño y ver su aspecto, su respiración y su circulación, que es una cosa absolutamente de la vista, podemos fácilmente detectar aquellos que están en un estado grave de aquellos y los podemos separar de aquellos que no están en un estado tan grave. Entonces, en el aspecto podemos valorar el tono, la reactividad, qué tan consolable es el niño, cómo está su mirada, el lenguaje, el llanto, ¿cierto? Este aspecto, ¿qué nos valora? Nos valora cómo está el sistema nervioso central. Y por ende, estamos viendo perfectamente cómo es la oxigenación y cómo está la perfusión cerebral. Acá, en la respiración, ¿qué podemos observar en los niños? Entonces, si el niño tiene trabajo respiratorio, retracciones, aleteo, taquipnea, cómo están los ruidos respiratorios, si hay quejido, disfonía, sibilancia, ronquidos, entonces nos valora la parte respiratoria. Y en cuanto a la circulación, podemos ver cómo está el color de la piel, si el niño llega pálido, si presenta livideces, si presenta cianosis. Si tenemos 2 o más, pues 2 de 3, entonces sabemos que ese niño está en un estado grave y necesita una atención inmediata. Entonces es importante para tenerlo siempre como en cuenta. El abordaje general del trauma no va a ser distinto a lo que conocemos en cuanto a esta secuencia ordenada y organizada que todos entendemos y que está claramente descrita en el ATLS, donde abordamos inicialmente, pues ya ese paciente con trauma, lo principal, cómo está su vía aérea, con el control de la columna cervical, recordando nuevamente diferencias anatómicas en la vía aérea. Miren en esta comparativa cómo la vía aérea de los niños es mucho más alta, casi que se encuentra a nivel de C3,
En niños más pequeños incluso puede estar a nivel de C2 o C1 con una epiglotis grande, flotante, una lengua grande también y una vía aérea muy anterior. Entonces esto es todo un reto cuando vamos a abordar esas vías aéreas. A diferencia del adulto, la vía aérea está más abajo, más posterior, una lengua más pequeña, entonces nos permite mayor maniobrabilidad. Recordar siempre que en la A no solamente encontramos la vía aérea, sino siempre recordar el control de la columna cervical. Entonces es muy importante los collares cervicales rígidos y adicionalmente los niños siempre en politraumatismo sobre todo deben tener esto que ustedes ven acá que son los rollitos laterales para hacer una estabilización completa. Hay mucha controversia alrededor del uso o no uso y sobre todo de los cuellos semirrígidos, pero hasta que no haya una mejor evidencia debe seguir haciéndose el aseguramiento de la columna cervical. La respiración. ¿Por qué pongo acá estos dispositivos de BBM? Porque se ha establecido claramente en la respiración que es mejor, teniendo en cuenta la dificultad del abordaje de la vía aérea, es mejor saber ventilar a los pacientes y hacer unas buenas maniobras de ventilación. Entonces, si el niño respira adecuadamente y podemos ventilarlo adecuadamente, pues vamos a asegurar esto de una vez. En la C de la circulación, aspectos muy importantes. Lo más importante, el niño responde de una manera distinta en este aspecto de la circulación. El niño tiene la posibilidad de hacer una compensación muy temprana de su estado de choque, lo que hace que en la fase inicial del choque los niños estén taquicárdicos e hipertensos. Pueden perder hasta el 45% de su volemia y los niños seguirán taquicárdicos e hipertensos. Muy importante porque a diferencia del adulto, donde encontramos rápidamente que el adulto se pone hipotenso o pierde mucho más fácil ese periodo de regulación, entonces tenemos que tenerlo muy presente. En esta parte de la circulación es importante anotar que no debemos esperar a que el niño pierda 50% de su volemia para actuar. Signos tan tempranos como la palidez, un llenado capilar lento, deben ya alertarnos para obtener dos accesos venosos. En el trauma no vamos a necesitar inicialmente tener un acceso venoso central. Y lo que está establecido es que si después de 2 intentos de obtener 2 accesos periféricos, en 90 segundos no somos capaces, podemos pasar rápidamente a colocar un catéter intraóseo. Varios sitios hay para la colocación del catéter intraóseo, se ha descrito en las tibias, como lo ven acá, se ha descrito en el fémur, incluso en el esternón. Pueden ser colocados, fácil acceso y nos permite ingresar unos grandes volúmenes de reanimación, que es lo que necesitamos inicialmente. En cuanto a la D, ¿cierto? A la D, ¿qué quiere decir? Hablamos del déficit neurológico, hay que tener en cuenta siempre la escala de coma de Glasgow. Sin embargo, esta escalita que vemos acá, que es el AFU, o que es un acrónimo que nos dice cómo está el estado de alerta, si responde estímulo verbal, si responde el estímulo oloroso, si no responde, es una escala que está mejor validada. Esto a razón de que si juiciosamente revisamos la escala de coma de Glasgow que todos conocemos, la escala de coma de Glasgow no tiene validación en menores de 5 años. Lo que se han hecho son algunas aproximaciones y lo que se ha hecho o se ha tratado de hacer es como tratar de adecuarlo a esas edades menores, pero es mejor aprendernos esta escalita que la extrapolamos del área prehospitalaria, pero que tiene bastante validez también a nivel hospitalario y es mucho más rápida de realizar. Más adelante vamos a mostrar cómo se correlacionan estas dos escalas. En cuanto a la F es obviamente revisar todo el niño, ¿cierto? Exponerlo, pero con control de la temperatura. Y en la F, que aparece acá, vamos a tener la familia y la faz. Entonces, la familia porque vamos a ampliar nuestro interrogatorio cuando lleguemos a la segunda fase de la evaluación. El trauma craneoencefálico, ya entrando en materia de las cosas más puntuales en los niños, el trauma craneoencefálico es el principal trauma en esta población y es la principal causa de muerte en esta población. Al igual que el trauma en general, tenemos dos cosas para hacer importantes. Primero, identificar la lesión primaria y segundo, prevenir la lesión secundaria. Y la lesión secundaria muy jalonada por problemas que tenemos que corregir tempranamente, que son la hipotensión, la hipoxia y obviamente la hipertensión endocraneana.
En este sentido, recordamos la doctrina de Monroe-Kelly. Entonces, la doctrina de Monroe-Kelly, ¿qué nos habla? Que debe haber un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio en las cosas que están dentro del cráneo. En este caso, ¿qué tenemos dentro del cráneo? La masa cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, que va obviamente en su componente venoso y en su componente arterial. Cualquier desequilibrio en cualquiera de estos tres nos va a producir hipertensión endocraneana, pérdida de la regulación cerebral. Recuerdan todos esta tablita, cómo la autorregulación cerebral es capaz de que, a pesar de que haya caídas en el flujo sanguíneo, el cerebro activa muchos mecanismos compensadores para poder mantener su presión de perfusión cerebral en un nivel estable, pero a partir de un punto de inflexión, un punto de descompensación, pues ya no es capaz, se pierden los mecanismos, todos estos mecanismos de autorregulación, y lo que nos genera rápidamente es una herniación. Es para tenerlo siempre en cuenta la doctrina de Monroe-Kelly. Bien, ¿qué nos dicen respecto a la prevención de la lesión secundaria en los niños y en los adolescentes? Entonces, las guías para el manejo del trauma cerebrovascular en niños del 2012 nos habla de que tenemos que tener presente estas dos cosas. Uno, primero, tratar de mantener la fisiología lo más normal posible. Lo segundo, prevenir la isquemia cerebral. Y lo tercero, tratar la hipertensión craneal cuando ésta esté presente. Para hacer o para lograr entonces todas estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que mantener una saturación de oxígeno por encima del 90%, lo que es lo mismo una presión arterial de oxígeno entre 64 y 470 milímetros de mercurio. En los niños sí que es importante evitar la hiperventilación. De hecho, solamente la utilizamos como una medida transitoria y una medida casi desesperada cuando creemos que el niño tiene hipertensión endocraneana, y lo hacemos o hiperventilamos para reducir la cantidad de dióxido de carbono. Sin embargo, lo que las guías nos dicen es que tratemos de evitar esa hiperventilación. Nos movamos más hacia la normalidad. Mantener una presión sistólica normal por encima del 50 al 75% de lo estimado para la edad, y mantener temperaturas normales entre 35,5 y 37 grados, siempre con una posición neutra de la cabeza. ¿Esto para qué? La posición neutra y la elevación de la cabecera a 30 grados para permitir que todo el drenaje venoso se dé de forma adecuada, y eso nos va a prevenir también la hipertensión endocraneana. Permitir siempre la eubolemia. Entonces, miren que casi todo se tiende es no a hacer medidas suprafisiológicas, sino a tener la normalidad. ¿Cómo tratamos la hipertensión endocraneana? Inicialmente, elevar la cabecera a 30 grados y el inicio temprano de la infusión de soluciones hiperosmolares, principalmente solución salina al 3% o al 7%. Recordar que cuando superamos en la solución salina, pues esa concentración del 7%, realmente lo que necesitamos es tener un acceso central. Entonces 3% está bien, hay muchos estudios que la avalan. Cuando no, podemos utilizar perfectamente el mannitol. Y para prevenir el golpe secundario, las lesiones secundarias, debemos siempre tener una adecuada sedación, hacer la profilaxis para las conmociones, y en la medida posible poder tener un monitor de la presión intracraneal para poder utilizar. Esta medida que encontramos acá, que es la craneotomía descompresiva, hay muchos estudios que realmente dicen que no tiene mucho valor en pediatría. Sin embargo, las guías para el manejo todavía la recomiendan. La escala de Glasgow en pediatría. Entonces, esto es lo que les decía. Lo que se ha hecho realmente es como un ajuste de la escala de Glasgow a las edades pediátricas. Pero miren que esta escala de alerta, respuesta verbal, respuesta al dolor, o que el paciente no responde, entonces se correlaciona muy bien con todas las cosas que nosotros bien sabemos, bien conocemos y sabemos medir de la escala de coma de Glasgow. Y recuerdo nuevamente, la escala de coma de Glasgow no se valoró en menores de 5 años. Entonces, el llamado es, pues hagamos esta escalita. Si la hacemos la de Glasgow, perfecto, pero up to no está mal. Uno de los mecanismos quizás más aterradores, diría yo, al que está sometido nuestros niños, y sobre todo los niños menores de 3 años,
es el traumatismo cráneoencefálico por maltrato. Cuando los niños presentan este tipo de traumatismo, el síndrome del niño batido o el shaking, tienen 2 veces más posibilidades de morir, desafortunadamente. Está muy bien descrita cuál es la triada, y es la presencia de niños con hemorragia retiniana, hematomas subdurales en la TAC y que presentan lesión cerebral difusa, que obviamente es debido a daño axonal difuso, con cosas muy terribles, desenlaces muy terribles para nuestros niños. Entonces, es una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta cuando valoramos los pacientes, sobre todo cuando son menores de 3 años. Mucha controversia existía alrededor, y ha existido realmente alrededor del trauma abusivo, el trauma por maltrato en los niños, obviamente porque tiene claras implicaciones legales. Entonces estos autores decidieron ver qué cosas podrían hacer pensar que un niño está sufriendo de trauma por maltrato. Y ellos encontraron entonces que la presencia de 3 o más de estos signos que vemos acá, de estos 6 signos, tiene un valor predictivo positivo cercano al 100% para trauma por maltrato. Entonces es muy importante para tenerlo siempre en cuenta. Si los niños tienen fractura de costillas, es muy raro que un niño fracture sus costillas por trauma, porque las costillas son mucho más elásticas. Para que se presente una fractura de costillas tiene que haber un trauma directo para poder fracturarlas. La presencia de hemorragia retiniana, fractura de huesos largos, fémur, ¿cierto? Equimosis o hematomas en el cuello o en el cráneo, la presencia de apnea y la presencia de convulsiones. Si hay más de estos 3, siempre debemos pensar en que el niño es víctima de maltrato. Entonces ya tenemos ahí que con 3, 100%, hay que activar los mecanismos que tengamos que activar. Otra de las lesiones importantes que se presentan en los niños es el SAIWARA o el SIWARA. Esto traduce lesiones de la médula espinal sin alteraciones radiológicas. Entonces, ¿esto a qué se debe? Miren este muñequito, tal cual como es un niño, una cabeza grandota, un cuello muy pequeñito, además una columna vertebral que es bastante elástica, que soporta muy bien el trauma. Entonces, esto hace que se presenten este tipo de lesiones. Entonces, ustedes ven al paciente con un déficit neurológico evidente, toman las imágenes y, oh sorpresa, las imágenes no muestran absolutamente nada. La forma de llegar al diagnóstico, pues, es realmente con la resonancia en estos casos. Y afortunadamente no es tan común, pero se puede presentar. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí se ven. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces, es rara, 1 a 2% de todos los traumas. Y cuando se presenta, hasta el 80% están localizadas en la columna cervical. Entonces, para tener en cuenta este mecanismo de lesión que a veces se nos puede pasar por alto. En cuanto al trauma de tórax, el trauma de tórax es si lo ponemos como en la escala, es como el segundo causante de mortalidad en los niños, segunda causa de mortalidad en trauma pediátrico. Cuando está presente en el contexto de politraumatismo, el solo hecho de tener trauma de tórax aumenta 20 veces la posibilidad de morir. Recordamos acá que la pared torácica es bastante elástica y bastante flexible. A diferencia de los adultos, no encontramos aquí fracturas de las costillas. Sin embargo, toda esa energía, obviamente, producto del trauma, tendrá que distribuirse a algún lado. En este caso, se distribuye directamente a los pulmones. Por ende, la contusión pulmonar es quizás uno de los mayores traumas o mayores daños que encontramos en la población pediátrica. Aparte de esto, los niños tienen un mediastino móvil. Ese mediastino móvil funciona un poco de manera protectora, entonces encontramos menos lesiones del corazón y menos lesiones de grandes vasos. Pero hay que recordar que en los niños más grandecitos, sobre todo en aquellos que practican deportes de contacto, también existe la posibilidad de que presenten otras lesiones, como el comotio cordens, el trauma directo en el corazón y otro tipo de lesiones. Es raro tener que poner un tubo de tórax en un niño porque ya dijimos que la gran mayoría de traumatismos son cerrados y generalmente cuando hay necesidad de una toracostomía, un tubo de tórax, es porque hubo algún mecanismo penetrante, que no es lo común. En cuanto al trauma de abdomen,
Nuevamente, hasta el 90% de los traumatismos en abdomen son cerrados. Y el 85% de ellos lo que necesitan es un manejo médico exclusivo. 40% menos fatales que los traumatismos torácicos, pero como se presentan con mayor facilidad, pues llevan a mayor mortalidad en, digamos, en términos globales, siendo obviamente el traumatismo de tórax pues más letal. El papel de la faz, de la ecografía, pues todavía está muy debatido y más adelante vamos a hablar de cuál es el papel de la ultrasonografía en el trauma cerrado de abdomen. Muy bien, entonces como estamos hablando de politraumatismo, entonces es muy importante identificarlo, no solamente tener en la cabeza pues que para decir que tiene uno un politrauma tiene más de 2 sistemas comprometidos, sino que también hay que tratar de establecer qué tan grave es ese traumatismo. Hay varios índices, nosotros conocemos el ISS, el índice de severidad del trauma, ampliamente conocido en los adultos. En los niños también existe un índice de traumatismo pediátrico. Este índice, miren que tiene esta particularidad, tiene 6 cosas grandes que nos evalúan. Peso, el peso es muy importante, ¿sí? Miren que a menor peso la distribución de la energía producto del trauma es mayor, las lesiones son mayores, entonces nos da mayor puntaje, ya les voy a explicar lo del puntaje. Entonces, evalúa también la vía aérea y cuando hablamos acá de insostenible es de la incapacidad que tengamos de ventilar a esos pacientes. Evalúa la presión arterial sistólica, cómo está el sistema nervioso central, la presencia de heridas y la presencia de fracturas. Como ven acá, pues es llamativo que los puntajes que nos da +2, +1, -1, es porque la escala está gradada para tener una puntuación máxima de +12. Si el paciente tiene una puntuación máxima de +12, el paciente está muy bien. Y tiene una puntuación mínima, si ustedes suman todos estos acá, de esta línea, perdón un momentico, pongo el puntero láser, si suman todos estos acá, nos da una puntuación mínima de -6 y nos habla de que el paciente realmente está demasiado grave. Las recomendaciones es que si tenemos un índice de trauma pediátrico que sea menor o igual a 8, indica que ese paciente requiere manejo en un centro de alta complejidad que disponga de todo un equipo multidisciplinario y que disponga de unidad de cuidado intensivo pediátrico. Entonces miren que en este caso el índice de trauma pediátrico entre menos es peor, entre menos es peor. Ya entrando entonces con todas estas cosas en mente, con todas estas cosas que son como las características generales del manejo del trauma y esas cosas que son inherentes al trauma pediátrico, entonces vamos a hablar de lo que es la reanimación de control de daños. Para todos los que estamos en los servicios de urgencias, ya esto es una cosa que está incluida en nuestro ADN, conocemos muy bien cuál es el concepto, lo aplicamos muy bien y sabemos que debemos partir de que la muerte está alrededor de esta triada, que es el sangrado, la acidosis y la hipotermia y la coagulopatía. Entonces, estas 3 cosas son las que se me vuelven una bola de nieve realmente y son donde debo yo actuar para prevenir la muerte del paciente. Recordamos aquí, muy importante, esto es igual tanto para niños como para adultos. ¿Cómo es la presentación trimodal del trauma? Recordemos que el 50% de los pacientes víctimas de trauma mueren en el escenario producto de lesiones que amenazan la vida, como hemicorpectomías, amputaciones, neumotórax a tensión gigantes, hematorax masivos, ¿cierto? Entonces, el 50% desafortunadamente mueren en el sitio del accidente. Nos queda este otro 50%, de los cuales hasta un 35% son lesiones que yo voy a poder prevenir y que me establecen lo que llamamos la hora de oro. Entonces, aquí ¿qué debo prevenir? La hipoxia, la hipotensión, la hipovolemia, que no están reconocidas y no son manejadas adecuadamente, porque si no las manejo, el paciente va a fallecer. Y ya a las semanas después de la presentación del trauma, se va a presentar un tercer pico de muerte, que es un producto
bien sea de que también actuamos aquí en la reanimación inicial o producto del mismo trauma, como complicaciones como son la sepsis, la falla orgánica múltiple o la muerte cerebral. Entonces, esto es para hacer hincapié en que la reanimación con control de daños está hecha específicamente pensando en estas cosas que nosotros con una adecuada reanimación podemos ayudar a revertir. Recordamos nuevamente, para que no se nos olvide entonces, cómo vamos a actuar para tratar de prevenir estas cosas: el daño endotelial, el hipermetabolismo, la respuesta neuroendocrina, ¿cierto? Y el síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria. O sea, lo que vamos a hacer, todas nuestras actuaciones van a estar dirigidas a tratar de buscar un equilibrio en esta fisiopatología que ya explicamos. Uno de los mecanismos quizás más importantes de esa fisiopatología que llevan a los pacientes a morir es la coagulopatía, que es inducida directamente por el trauma. Recordemos que el sangrado, entonces la hemorragia que no podemos controlar, pues es una de las causas principales de mortalidad. Porque la otra, que es la hipotermia y la acidosis, quizás tenemos más formas de actuar en ella: hacer control de temperatura, colocar líquidos tibios, ¿cierto? Pero la coagulopatía inducida por el trauma sí que es muy importante. ¿Cómo se explica esta coagulopatía? Entonces, la lesión aguda que me produce trauma a nivel tisular, ¿cierto? Lo que me genera es un estado de hiperperfusión que se compensa un poco con el shock, pero que me está generando es una inflamación y una activación simpático-adrenal. Entonces, el daño endotelial directamente, ¿qué me produce? Activación de la proteína C reactiva, de la trombomodulina, y a partir de ahí, pues me disminuye la fibrina, la activación de toda la cadena de coagulación. ¿Sí? Este déficit de todos estos factores que se me van consumiendo por la activación de la trombomodulina, lo que me lleva es una hipocoagulación. Por otro lado, entonces hay degradación de estos cuerpos de Weibel-Palade, que son los que transportan el factor de von Willebrand, aumento del TPA, y también me llevan a hipocoagulación y fibrinolisis. Desprendimiento del glicocálix, que es el revestimiento del endotelio. Eso hace que se libere heparán sulfato, que nos lleva a una autoheparinización. Entonces, nuevamente, coagulopatía. Por otro lado, cuando nosotros nos enfrentamos a los pacientes con trauma, pues les infundimos grandes volúmenes de líquidos. Esos grandes volúmenes de líquidos en reanimación lo que van a producir es hemodilución. Al producir hemodilución me depletan mucho más los factores de coagulación, me hacen barrido por mecánica directamente del trombito. Aparte me generan hipotermia, acidosis, y se vuelve un círculo vicioso que ya conocemos dentro de la tríada de la muerte. Todo eso, coagulopatía inducida por trauma, mayor sangrado, mayor mortalidad. Y miren que la incidencia de coagulopatía inducida en el trauma está reportada entre el 27 al 77% de los pacientes pediátricos post-trauma, principalmente en el trauma craneoencefálico. Esto no se ha estudiado o no tiene estudios nuevos, se ha estudiado desde casi que miren acá hay estudios desde el 82 hasta el 2012, con unos volúmenes, bueno, tal vez con menos pacientes, con unos volúmenes aceptables de pacientes, pero en todos se ha encontrado que la coagulopatía inducida por el trauma está presente. Ya con eso en mente, entonces, vamos a entrar a lo que son los pilares de la reanimación de control de daños. Entonces, 3 cosas tenemos que tener en la mente. Para hacer reanimación control daños, vamos a tener que hacer un restablecimiento precoz de la perfusión, la administración oportuna y balanceada de hemoderivados, y tenemos que hacer control de la hemorragia. El control de la hemorragia pues va a ser muy fácil, hace parte de la C en el ABCD del abordaje del trauma. Incluso ya todos conocemos que podemos utilizar torniquetes, sobre todo en los escenarios prehospitalarios, cuando así bien lo necesitemos. Administración oportuna y balanceada de hemoderivados para corregir la coagulopatía, y el restablecimiento precoz tanto con hemoderivados como con cristaloides. Entonces tenemos 5 cosas grandes que vamos a utilizar para hacer esa reanimación con control de daños. 1, la limitación del uso de cristaloides. Ya dijimos que los problemas de la sobrereanimación, a todo lo que nos llevan: dilución, hemodilución, disminución de los factores de coagulación, barrido del coágulo que se hace de forma mecánica, hipotensión permisiva. Esto está muy bien y muy claro y muy establecido
en los adultos, pero ya vamos a ver qué pasa en los niños. El concepto de reanimación hemostática, que también ya vamos a ver cómo lo vamos a abordar en los niños. Corrección de la acidosis y la hipotermia, y la cirugía con control de daños tempranos, sobre todo para aquellos que requieren manejo de traumas penetrantes. Entonces, estas son las 5 cosas que vamos a abordar cuando vamos a hacer la reanimación con control de daños. Entonces, en cuanto a la limitación del uso de cristaloides, realmente en pediatría la cantidad ideal de líquidos en el politraumatismo no está clara. Pero ¿qué nos sugiere la evidencia actual? ATLS en su versión 10, que fue publicada en el 2018, todavía nos sigue dando esta recomendación que viene de ediciones anteriores, quizá de la edición 9, y es que utilicemos soluciones isotónicas a una cantidad de 20 mililitros por kilo y que vamos a utilizar máximo 3 bolos, evaluando en todo momento cómo es la respuesta fisiológica a esos bolos. Sugiere que si después del segundo bolo el sangrado persiste, debemos pasar rápidamente a colocar glóbulos rojos empaquetados en una dosis de 10 mililitros por kilo. Esto sigue siendo así todavía en ATLS de la versión del 2018. Sin embargo, ya ellos mismos reconocen la necesidad de limitación a un solo bolo de 20 mililitros por kilo, y a la aplicación temprana de hemoderivados en una relación o en una cantidad de 10 a 20 cc por kilo, en una relación de 1:1:1 respecto de plasma, plaquetas y glóbulos rojos. ¿De dónde sale la evidencia que soporta estas recomendaciones? Entonces, miren, este autor, que es Acker, publicó en el año 2014 este estudio con 384 niños entre los 4 y los 16 años de edad que tenían trauma cerrado con un índice de severidad de trauma mayor a 15 y que recibieron cristaloides mayor a 60 cc por kilo en las primeras 24 horas. La hipótesis de este autor era que los niños, a diferencia de los adultos, son resistentes a los efectos adversos de la reanimación con altos volúmenes. Y, oh sorpresa, el que se encontró. Sí, es cierto, los niños no hacen tanta síndrome de dificultad respiratoria, no hacen tanta trombocitopenia, pero si ustedes ven acá, sí se pegan mucho más de los ventiladores y sí es deleterio el efecto. De hecho, encuentra más o menos, cuando él revisa la mortalidad en cuanto a la cantidad de cristaloides que recibieron y la cantidad de sangre también que recibieron de todos los pacientes que fueron transfundidos, que hay un grupo aquí, este es el total, que encuentra más o menos como un equilibrio en cuanto a la cantidad de líquidos infundidos. Si se infunden más de 150, la mortalidad aumenta de manera dramática, más de 150 cc por kilo de peso. Entonces, ahí nos queda un poco más claro que realmente hay que, sí, tratar de limitar un poco la cantidad de bolos de cristaloides que vamos a utilizar en pediatría. Hipotensión permisiva. La hipotensión permisiva también es una cosa que es altamente debatida y la hacemos como una medida para evitar la pérdida sanguínea en adultos. Está claramente establecida, es una medida transitoria, rápida. No sabemos realmente los puntos claros de cuánto tiempo podemos mantener esa hipotensión permisiva en los adultos, pero sí estamos claros que bajamos esa presión arterial solo para mantener las presiones de perfusión de los órganos nobles, corazón, la presión de perfusión coronaria, hígado y cerebro, de tal manera que no haya un aumento y no haya un barrido de la sangre. Esto en pediatría realmente no ha sido suficientemente evaluado y este papel es mucho menos claro. Está muy claro que la hipotensión permisiva, pues por el mecanismo que les acabé de explicar, parece ser beneficiosa cuando hay hemorragia de origen arterial. Pero aquí hay que recordar, esto que es muy importante, que los niños poseen una elevada respuesta fisiológica, que ya lo habíamos explicado al inicio. Inclusive, ellos pueden tener unos rangos normales de signos vitales, aún con pérdidas de hasta el 45% de su volemia. Sin embargo, cuando los niños llegan a ese 45% de pérdida de su volemia, ya entran en un punto de flexión, de no retorno, donde ya va a ser muy difícil reversar esta situación, porque los niños entrarían en un estado de choque profundo. Esta tabla, que es tomada también de la TLS-10, muestra precisamente eso que les digo. Miren que con pérdidas del 30%,
son categorizadas como pérdidas leves de sangre. Y ustedes ven que la respuesta fisiológica casi que no está alterada, ¿sí? Casi que no está alterada. De hecho, se habla de pérdidas severas de volumen cuando hay más del 45%, o sea, casi la mitad de la volemia perdida, y sin embargo, en este punto los niños están taquicárdicos, ¿sí? Y están pálidos, pero pueden estar alerta. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. En ese orden de ideas, si comparamos, entonces, cómo son los mecanismos de respuesta en cuanto a los adultos y los niños, pues se comportan de manera absolutamente diferente. Recordamos nuevamente aquí, el gasto cardíaco de los niños es dependiente de la frecuencia cardíaca, en los adultos no. Sin embargo, cuando llega un punto de no retorno, por más que aumente la frecuencia cardíaca, eso realmente lo que va a empezar a generar es un déficit del gasto cardíaco y una caída de la presión arterial. Cuando la presión arterial cae en los niños, encontramos un choque descompensado y una altísima probabilidad de muerte. Entonces, en los niños sí que no debemos utilizar la hipotensión permisiva. Resucitación hemostática o reanimación hemostática. Cuando hablamos de reanimación hemostática, recordamos estos estudios que ya todos hemos revisado muchas veces y que conocemos, y que nos habla de cuál es el balance adecuado que debe existir en cuanto a la cantidad de productos sanguíneos que vamos a infundir de manera temprana en el paciente politraumatizado para prevenir todo lo que hemos hablado de la triada de la muerte. La relación que todos conocemos por estos estudios ampliamente valorados y revisados previamente en muchas de las presentaciones, pues es que debemos tener una relación 1-1-1, plasma, plaquetas y glóbulos rojos para tratar de revertir esa coagulopatía que está inducida por el trauma que ya hemos explicado. En los niños, entonces, como en los adultos, pues hablamos de cuándo vamos a necesitar una transfusión masiva. Ha habido mucha controversia en cuanto a la definición. ¿Qué definimos como transfusión masiva? Muchos hablan de que hablamos de transfusión masiva cuando hay necesidad de reponer de más del 50% de la volemia en las primeras 3 horas. Otros hablan de que hemos recambiado o entregado más del 100% de la volemia en las primeras 24 horas. Otros criterios dicen que la necesidad de transfundir el reemplazo de pérdidas, el 10% por minuto de la volemia. Sin embargo, creo que la más aceptada de todos los conceptos es aquellos pacientes pediátricos que necesitan más de 40 mililitros por kilo de hemoderivados administrados en las primeras 24 horas. Esto se logró establecer gracias a este estudio que está tomado de datos de la guerra, desafortunadamente es tomado de la guerra de Irak y de Afganistán. Entonces ellos sí pudieron establecer en esta muestra de 4.990 pacientes, todos por debajo de los 14 años, que llegaban con traumatismo y requerían transfusión. Entonces ellos se dieron cuenta que si comparaban cuál era el punto a partir del cual requerían una transfusión mucho más grande, encontraron que ese punto de 40 mililitros por kilo era mucho mejor en cuanto a la supervivencia y en cuanto a la cantidad de muertos. Entonces se estableció que este sería el punto de 40 mililitros por kilo para establecer el corte de protocolo de transfusión masiva. Entonces, cuando tenemos más de 40 mililitros por kilo, sabemos que ese paciente ha recibido una transfusión de manera masiva. Y ese es el punto de corte que nos permite utilizar esta cantidad con seguridad y que va a disminuir las muertes. ¿Ha sido estudiado entonces la transfusión masiva en el trauma pediátrico? Sí. Este análisis tomado de la base de datos de trauma de Estados Unidos, entonces nos muestra, por ejemplo, en este caso, evaluaron 356,000 niños. De ellos, miren acá, muchas cosas interesantes para sacar. No son muchos los que necesitan ser transfundidos, no son muchos. Si comparamos de toda esta cantidad, miren que transfusiones masivas de 365,000 solo se requirieron en 173 pacientes. Pero desafortunadamente, esos pacientes que requirieron transfusiones masivas, pues su mortalidad fue superior al 50%, comparado con el 2.5 de quienes no requirieron transfusión y comparado
con el 13.6% de mortalidad con quienes requirieron algún tipo de transfusión. Entonces, si se comparan las transfusiones masivas con cualquier grupo de transfusión, podemos claramente ver que hay unas diferencias establecidas. Aquellos que requirieron transfusión masiva tenían mayores edades, aproximadamente un rango intercuartílico entre los 4 y los 13 años, una media de 10 años, tenían una temperatura poquito más baja, estaban más taquicárdicos, tenían una presión sistólica mucho más baja, una escala de CLOMA de Glasgow mucho más baja y un índice de severidad de trauma mucho más alto. Entonces sí se ha estudiado los protocolos de transfusión masiva y su impacto en pediatría y sabemos que pues no se necesitan mucho. Entonces, lo que sí es cierto es que la reanimación hemostática requiere un enfoque proactivo y no reactivo. O sea, tenemos que estar pendientes de lo que va a suceder y no reaccionar ya frente a la presencia de un sangrado traumático que quizás no podamos corregir. ¿Esto qué nos implica? Nos implica que tenemos que hacer un reconocimiento temprano de aquellos pacientes que tienen ese riesgo de evolucionar a un sangrado masivo y por lo tanto de requerir una transfusión masiva. Pero entonces aquí viene el otro problema, porque ya dijimos que los niños pueden perder grandes cantidades o grandes volúmenes y no lo vamos a identificar tempranamente. De esta manera nace entonces el índice de choque. El índice de choque está bien establecido en los pacientes adultos y es esta relación que existe, que es la frecuencia cardíaca sobre la sistólica. Este estudio lo que hizo fue desarrollar precisamente este índice de choque que ya había sido estudiado previamente en una población de 28.741 pacientes pediátricos. Ellos lo primero que hicieron fue tomar entonces cuáles eran los signos vitales para cada edad, menores de 1 año, de 1 a 2 años, 2 a 5 años, 5 a 12 años, y de 12 a 15 años de edad, cuáles son los mínimos para establecer pues cuál es la frecuencia cardíaca mínima o máxima, digamos, de esta población y establecer de esta manera cuál es el índice de choque adecuado para cada edad. Aquí ya entre los 2 y los 15 años, miren que este es un índice de choque muy similar ya al de un adulto, un índice de choque de 1.1. Cuando ellos evaluaron qué desenlaces tenían esos índices de choque alterados en cada edad con respecto a esto que ya les mostramos, encontraron que sí, efectivamente hay una correlación directa cuando ese índice de choque está elevado en cuanto a la necesidad de transfusión masiva, en cuanto a la asistencia ventilatoria, en cuanto a la necesidad de ingreso a la sala de operaciones o de cirugías, en cuanto a las estadía en la unidad de cuidados intensivos y en cuanto a la mortalidad. Entonces, es muy importante tenerlo en mente, existe, es muy fácil de sacar, uno fácilmente puede tomarle los signos, hacer este índice y saber cuándo un niño con politraumatismo va a requerir un protocolo de transfusión masiva y activarlo de manera temprana. En cuanto a los antifibrinolíticos, todos reconocemos pues este estudio, el CRASH-2, donde pues se participó activamente, ya casi va a tener 10 años desde su publicación, pero nos mostró que el ácido tranexámico tiene un papel muy importante en el manejo del politraumatismo, disminuyendo tanto la necesidad de transfusión como disminuyendo la mortalidad. En pediatría, esto también ha sido evaluado. Este estudio que... Sí, perdón. Richie, ¿me escuchas? Sí. Sí, le recordamos a todos los participantes, favor cerrar las cámaras y cerrar los micrófonos. Dale, Richie, continuemos. Listo, entonces este es un estudio que es extrapolado también del trauma, también de las guerras de Estados Unidos pues en el Medio Oriente, pero estudió también cómo le va al ácido tranexámico en el politraumatismo. Y miren que en todos se movió a favor, disminuyendo la cantidad de transfusiones, disminuyendo las lesiones secundarias, o sea que tiene también un impacto muy fuerte en la mortalidad. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Entonces el ácido tranexámico en paciente politraumatizado debe tener esta dosis en niños, 15 miligramos de kilo en bolo, ojalá lo más rápido posible. Recordemos que después de 3 horas no tiene efecto y son más los efectos secundarios que se van a generar. Y posteriormente vamos a poner una infusión de 15 miligramos por kilo
para 8 horas cada una, pues por un día. También recordamos que hay otros coadyuvantes, como es el gluconato de calcio. Recordemos que parte de la coagulopatía inducida por el trauma también está generada por la pérdida de calcio. Entonces, no olvidar que debemos infundir gluconato de calcio a 100 miligramos por kilo. ¿Qué papel tiene la ultrasonografía? Cuando nosotros utilizamos la ecografía, siempre sabemos todas esas limitaciones que tenemos en los adultos, con esos estómagos llenos de aire, que nos hacen difícil la interpretación, con los adultos muy grandes, bueno, los transductores y todas las cosas que sabemos. ¿El niño qué tiene? Parece que el niño se comportara como el paciente ideal. Miren que es una alternativa para no tener que exponer los pacientes a la radiación. Obviamente, si tenemos la posibilidad de hacer ecografía a la cabecera del paciente, pues vamos a disminuir el tiempo en el diagnóstico y vamos a disminuir las complicaciones que pueden ser secundarias al traslado de estos niños hacia los rayos X o hacia el tomógrafo. ¿Qué otra cosa hace ideal a los niños para que podamos utilizar la ultrasonografía? La mayor cantidad de agua corporal total. Entonces, más fácil, mejor resolución, menor tamaño de los niños, menor masa muscular. Entonces, pareciera que fuera el paciente ideal para poder practicar la ecografía. Sin embargo, la evidencia en el uso de la ecografía en los servicios de urgencias está muy, muy escasa. Casi no encontramos ecógrafos en los servicios de urgencias pediátricas. El papel, pues obviamente estaría guiado hacia el trauma abdominal cerrado, donde haríamos el protocolo del FACS extendido, Sin embargo, también podemos utilizarlo para valorar, por ejemplo, fracturas de cráneo en los niños o fracturas de huesos largos. A este respecto, este es uno de los estudios como más representativos que tenemos del uso del FAS en trauma abdominal. Lo traigo a colación porque aquí se incluyeron las personas que realizaban la ecografía eran residentes, entonces como más o menos para compararnos a ver cómo estamos nosotros en ese sentido. Este fue un estudio observacional prospectivo con 357 pacientes de 0 a 17 años. Todos requirieron activación del equipo de trauma porque tenían trauma abdominal cerrado y se les realizó FAS al ingreso y se comparó contra la tomografía o contra la laparotomía. Acá están las características de la población. Entonces, con los mecanismos de trauma, miren acá los mecanismos, lesiones automovilísticas, colisiones de tránsito, caídas, trauma cerrado, etcétera. ¿Quiénes realizaron la ecografía? El médico que atendía, 69% de las ecografías. El fellow de ultrasonografía, 28%. Aquí los residentes de medicina de urgencias, los de tercer año hicieron 173, los de segundo año hicieron 27 y los residentes de primer año o quienes se desconocían realizaron 25. ¿En quienes encontraron una prueba de FAS positivo? Solamente, si sumamos, fueron 24 FAS que encontraron positivo, o sea que encontraron líquido libre, ¿cierto?, dentro de la cavidad. ¿En quienes encontraron en hemoperitoneo significativamente presente? Pues en un 25% de todos. Cuando hacen la comparación final y comparan estos resultados contra el TAC y contra la laparotomía, que pues obviamente sería el gold estándar, lograron encontrar que la sensibilidad de la ecografía desafortunadamente es bajita, 52%. La especificidad sí que es muy buena, 96%, con un valor predictivo positivo del 48% y un valor predictivo negativo del 97%. Conclusiones. Entonces, el politraumatismo es raro en población infantil, como lo vimos, pero cuando se presenta puede tener tasas altísimas de morbi-mortalidad. La prevención, todos estamos de acuerdo en esto, debe ser la principal estrategia del abordaje del trauma. Antes de llevar a un paciente a todas estas cosas locas que vimos, pues prevenir debe ser el pilar fundamental. Se deben tener muy claras las diferencias tanto anatómicas como fisiológicas cuando se atiende población pediátrica. La reanimación, control de daño, con la ultrasonografía en la cabecera del paciente parece tener un papel muy importante en el manejo de esta población, pero desafortunadamente falta evidencia en este campo. Eso es lo que traía para compartirles